Buen día, mi nombre es Jair López Cavazos. Se presentará el artículo Influencia del gas de protección enriquecido con nitrógeno en uniones de acero inoxidable dúplex 2205 mediante el proceso GTAW. Como introducción tenemos qué es el acero inoxidable dúplex. Este se caracteriza por su microestructura, que consiste en 50% ferrita, 50% austenita, lo que le da mejores propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión en comparación con aceros inoxidables ferríticos y austeníticos, lo que le da aplicaciones en diferentes industrias como en la petroquímica, en la alimenticia y en la farmacéutica. Para fabricar productos con el acero inoxidable dúplex es necesario someterlo a procesos de soldadura como el GTAW. El problema es que al someterlo el material a ciclos térmicos se reducen las propiedades mecánicas de este, debido a que se afecta el balance entre las fases ferrita y austenita. El proceso de soldadura GTAW manual consiste en un electrodo de tungsteno no consumible con el cual se genera un arco eléctrico. También se utiliza un gas de protección con el cual se evita que exista una reacción química entre el metal fundido y los elementos que hay en el ambiente. Este proceso tiene algunas ventajas. Por ejemplo, tiene un menor aporte térmico que el proceso GMAW, por lo cual con este proceso se pueden unir componentes más delgados. Algunas de sus desventajas son que requiere mayor habilidad en comparación con el proceso GMAW, lo cual en algunas ocasiones dificulta controlar los parámetros, por ejemplo, la velocidad de avance. En este trabajo se utilizó una placa de acero inoxidable dúplex 2205 de 1.5 milímetros de espesor y un aporte de soldadura R2209. En la tabla podemos ver su composición química. En este caso los elementos más importantes son el cromo, que es el elemento que le da la resistencia a la corrosión, y el níquel, que es el elemento que ayuda a mantener la austenita a temperatura ambiente. Para este trabajo se realizaron 3 uniones. En la tabla 2 podemos ver los parámetros utilizados. La principal diferencia es la mezcla en los gases de protección. Para la unión S1 se utilizó 100% argón. Para la unión S2 se utilizó 90% argón, 10% nitrógeno. Y para la unión S3 se utilizó 80% argón y 20% nitrógeno. Al analizar el material mediante microscopía óptica, podemos identificar las fases de la microestructura. En color blanco podemos ver la austenita y en color gris oscuro podemos ver la ferrita. Estas fases se presentan en una forma alargada, ya que durante su fabricación el material fue sometido a un proceso de laminación. Una vez realizadas las uniones, se analizó la zona de fusión mediante microscopía óptica, donde podemos identificar la ferrita en color azul y la austenita con diferentes morfologías en color blanco. Se presentó austenita intragranular, austenita de límite de grano, austenita parcialmente transformada y austenita Widmanstätten. También podemos ver en la imagen C que la unión S3 presentó un crecimiento epitaxial. También se analizó la zona afectada por el calor de las 3 uniones, donde podemos ver que se presentaron las mismas morfologías que en la zona de fusión, y a diferencia de la zona de fusión, en las 3 uniones se presentó una microestructura bastante similar en las 3 uniones. Una vez obtenidas las micrografías, se realizó una cuantificación de fases mediante el programa ImagePro, donde podemos ver que en el metal base se encontró un porcentaje bastante cercano al 50% ferrita y 50% austenita. Al analizar la zona de fusión,
podemos ver cómo al aumentar el porcentaje de nitrógeno, también aumenta el porcentaje de austenita, aunque en la zona afectada por el calor no se encontró esta misma relación. Finalmente se evaluaron las propiedades mecánicas de las uniones mediante tensión uniaxial, donde podemos ver que la unión S3 fue la que presentó las mejores propiedades mecánicas, con un esfuerzo último en la tensión de 954.8, un esfuerzo de excedencia de 796.8, un porcentaje de elongación de 46.8, el área de la ruptura fue el metal base y presentó una tenacidad de 121.1. Como conclusiones tenemos que la soldadura S1, en la cual se utilizó 100% argón, se presentó un valor de 28.6% de austenita en la SAC, lo que disminuye las propiedades mecánicas, mientras que en la zona de fusión, empleando el aporte ER2209, se mantiene un valor de 37.44% de austenita. Las uniones realizadas con gas de protección enriquecido con N2, la S2 y la S3, presentaron en la SAC un 35.89% de austenita al utilizar el flujo de 10% de nitrógeno y un 32% al utilizar el 20% de nitrógeno, superiores al porcentaje obtenido en la unión realizada sin nitrógeno. La zona de fusión de las uniones realizadas con N2, la S2 y la S3 presentaron 66% de austenita con 10% de nitrógeno y 74.3% de austenita con 20% de nitrógeno, debido a que el nitrógeno difunde directamente en esta zona, a diferencia de en la zona afectada por el calor, que necesita un mayor tiempo de difusión del N2 desde la zona de fusión. En las uniones se forma ferrita y austenita con diferentes morfologías: austenita de límite de grano, austenita Widmanstätten, austenita intergranular y austenita parcialmente transformada, debido al ciclo térmico al que se somete el material. Al utilizar el 20% de N2, la zona de fusión presentó una microestructura con un crecimiento epitaxial y las propiedades mecánicas se incrementan en la unión S3, la cual se usa 20% de nitrógeno, demostrando la eficiencia del nitrógeno para mantener las propiedades mecánicas en uniones de acero inoxidable dúplex 2205 con el proceso GTAW. Para finalizar, tenemos las referencias utilizadas en este trabajo. De mi parte sería todo. Muchas gracias.